En este video vamos a revisar los conceptos básicos sobre el argumento principal de un número complejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un número complejo es de la forma z igual a a más b por i, donde a y b son números reales e i es la parte imaginaria, que es raíz cuadrada de menos 1. Si nosotros graficamos ese número complejo en el plano complejo, entonces en el plano complejo el eje horizontal es la parte real del número complejo z y el eje vertical es la parte imaginaria. En este caso a me representa la parte real y b la parte imaginaria. Entonces graficaríamos el número complejo como la coordenada a, b. Y este punto que tenemos aquí sería el número complejo z. Ahora, si nosotros tomamos este número complejo en su forma polar, entonces tenemos que la forma polar del número complejo z va a ser de la forma z igual a r, teta. ¿Quién es r? R me representa es la distancia que hay desde el origen hasta z. Esto sería r. Y teta es el ángulo que forma el vector z con respecto al eje real. En este caso, a teta le vamos a llamar el argumento de z, el cual lo vamos a simbolizar con la notación arc z. Ese va a ser el argumento de z. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el argumento principal, entonces el argumento principal que lo vamos a denotar como arc z con a mayúscula, entonces ese va a ser un ángulo teta también. Pero ese teta vamos a encontrar dos casos. Entonces, el primer caso, el caso 1, es considerar teta como un ángulo que varía mayor que menos pi y menor o igual que pi. Y el caso 2, es cuando tenemos que teta es un ángulo que varía entre mayor o igual que 0 y estrictamente menor que 2pi. Los dos representan el mismo ángulo, el mismo argumento principal. Pueden ser dos valores diferentes, pero que me representan el mismo argumento principal del número complejo z. Si nosotros aquí en el gráfico, ¿cómo podemos encontrar teta? Pues tenemos un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente, es decir, la base mide a y la altura mide b. Entonces, si nosotros tomamos la tangente, que es el cateto opuesto, que sería b, sobre el cateto adyacente a, y de ahí despejamos teta, entonces podemos tomar que teta es la arcotangente de b dividida entre a. Entonces, esta sería la ecuación que me permite encontrar el argumento principal. Vamos a tomar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, consideremos z. Entonces, por ejemplo, voy a considerar z como el número complejo 1 menos i. En este caso a valdría 1 y b valdría menos 1. Entonces, teta me representaría arcotangente de b que vale menos 1 sobre 1, es decir,
arco tangente de menos 1. En la calculadora, si nosotros estimamos esto, nos da menos 45 grados, que es equivalente a menos pi cuartos. Entonces aquí podemos decir que el argumento principal de z, es igual a menos pi cuartos, pero como este valor es mayor que menos pi y a la vez es menor que pi, entonces aquí estaríamos en el caso 1. Estaríamos en este caso. Ahora, yo puedo identificar que para el caso 2, o sea, yo no quiero encontrar teta entre menos pi y pi, quiero encontrarlo entre 0 y 2pi. Entonces, si nosotros graficamos z, nosotros aquí tenemos el plano complejo, la parte real, la parte imaginaria. Entonces el vector z está 1 para x menos 1 para y, entonces está en el cuarto cuadrante. Y entonces, ¿qué significa teta igual menos pi cuartos? Significa que es este ángulo que está aquí, este sería menos pi cuartos. Por lo tanto, si yo quiero tomar el ángulo positivo, no debo medirlo en este sentido, que sería negativo, sino que ahora voy a medir el ángulo en sentido positivo. Entonces, en sentido positivo, ese ángulo vendría a ser esta abertura hasta acá. ¿Y esta abertura quién es? Esta abertura es 2pi menos pi cuartos. Es decir, que el resultado me daría el ángulo 7 pi cuartos. Por lo tanto, entonces también podemos decir que el argumento de z es también 7 pi cuartos. Y este ángulo sabemos que es positivo y es menor a 2pi. Entonces, por lo tanto, estamos en el caso 2. De esta manera, entonces vamos a decir que el argumento principal de un número complejo lo puedo tomar o caso 1 o caso 2. De aquí en adelante, vamos a considerar teta, el argumento principal, siempre en el caso 1. Entonces siempre nos vamos a referir a este caso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que de aquí en adelante vamos a tomar este caso, ahora vamos a analizar qué pasa cuando z empieza a moverse sobre el plano complejo, es decir, que esté en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante, o sobre los ejes coordenados, la parte real o la parte imaginaria. Bueno, entonces, vamos a considerar el plano complejo. Entonces, aquí tengo la parte real, acá tengo la parte imaginaria. Entonces, vamos a colocar diferentes casos. Entonces, por ejemplo, el caso, de Z1, que Z1 estaría en el primer cuadrante. Vamos a llamar Z2 al complejo que esté sobre el eje imaginario, es decir, que en este caso A valdría 0. Z3 lo vamos a considerar en el segundo cuadrante. Z4 vamos a considerarlo sobre el eje horizontal en la parte negativa. Vamos a considerar Z5 en el tercer cuadrante. Z6 lo vamos a considerar acá. Y aquí estaría Z7 y aquí estaría Z8. Vamos a decir que el argumento principal de cualquier Z de ellos, el argumento principal de cualquier Z sub i, va a ser teta. Entonces vamos a definir cómo es ese teta. Y teta sabemos que lo vamos a sacar como arcotangente
de B sobre A. Pero entonces la calculadora nos muestra arcotangente de B sobre A, nos muestra diferentes valores, nos puede dar positivos, negativos, entonces debemos siempre sacar el argumento principal. Entonces, para el argumento principal de Z, entonces vamos a tener en cuenta el siguiente resumen. Entonces, vamos a escribir teta simplemente como nos bota el resultado, arcotangente de B sobre A, si A es mayor que 0. Es decir, que B no importa, B puede ser cualquier número real. Es decir, que aquí estamos analizando los casos Z1, Z7 y Z8. Z1, la componente en A es positiva y B es positiva. Z7, componente en A es positiva, B es negativa. Y Z8, componente en A es positiva y B es 0. Entonces ahí simplemente vamos a decir si estamos en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante en este segmento, entonces vamos a decir que el argumento es lo que nos bote la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si no estoy? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar el caso en que A es negativo y B es positivo, mayor o igual que 0. Es decir, estaríamos en los casos de Z3 y Z4. Entonces, lo voy a dibujar acá con otro color. Entonces, por ejemplo, cojamos Z13. Cuando yo doy arcotangente de B sobre A en la calculadora, entonces lo que hace la calculadora es medirme el ángulo en este sentido, es decir, en un sentido negativo. Pero el argumento principal, entonces aquí, el argumento principal nos quedaría, vamos a tomarlo siempre positivo, entonces el argumento principal sería teta más pi, ¿sí? Para sacar este complemento que aparece aquí, ¿no? Ese complemento. Entonces al ángulo teta le sumo pi, o lo mismo que pi menos este valor, medido así, ¿no? Muy bien. Ahora, si A es negativo y B es negativo, entonces que estaríamos en el caso de Z5, ¿no? En el caso de Z5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, en este caso tenemos aquí, y entonces lo que voy a hacer es, aquí tengo medido el ángulo se va a medir en este sentido. Entonces, en este sentido es un ángulo positivo y lo que voy a hacer es a teta le vamos a restar pi. Y cuando estamos en los casos particulares donde A es igual a 0 y B es mayor que 0, es decir, donde el arcotangente no existe, entonces, como en este caso estaríamos en Z2, en este punto vamos a decir que el argumento principal es exactamente pi medios. Y en el caso cuando A es 0 y B es negativo, que sería el caso de Z6, entonces aquí tenemos que el argumento principal es menos pi medios. Entonces, aquí estamos considerando que el argumento principal estaríamos en el caso 2, ¿no? Entonces aquí esto me va a representar un argumento principal de Z que es mayor o igual a 0 y menor que 2pi.
Bueno, había dicho que íbamos a considerar de aquí en adelante el caso 2, el caso 1, pero en realidad con la fórmula que tenemos estaríamos considerando es este caso, ¿no? El caso 2. Entonces, vamos a tomar en cuenta este caso, porque el caso 1 ya la calculadora nos determina el resultado directamente. Entonces, por lo general, en cuestiones de cuando vamos a utilizar ese argumento principal, es más favorable utilizar el ángulo positivo que cuando utilizar el ángulo negativo, para no tener en cuenta que las funciones son pares e impares, etc. Bueno, entonces con esto nosotros podemos decir entonces que si tengo z, entonces en el ejemplo que estábamos, si nosotros tenemos z igual a 1 menos i, el que estábamos, ese z está en qué caso. Este sería el caso de z7, ¿no? Este sería z7. Entonces z7, entonces lo tenemos en perdón, z7 estaría acá en el tercer cuadrante, y entonces decimos que el argumento de z es igual a la arcotangente de menos 1, que es menos pi cuartos, y podemos decir que este es equivalente a tener 7 pi cuartos. Muchas gracias y hasta pronto.